Y estamos haciendo nuestras voces en vivo, casi 10 grados la temperatura, estamos 23, 31 minutos, 9,8 la temperatura en Santa Fe, una jornada fresca, con mucho sol en el día de hoy. Y estamos con el diputado provincial de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, un rafaelino, Roberto Mirabella, de Justicialismo. Gracias por estar con nosotros. Creo que los martes es medio prohibitivo porque da clase en la universidad. Doy clase en la Universidad Tecnológica en Rafaela. Claro. Sí, pero ahora estamos Se nos complica, por eso en época de no examen, podemos aprovechar. No, quería preguntarle porque bueno, estuve viendo que está en estos momentos creciendo un poco lo que es la actividad de la maquinaria agrícola, que se está fortaleciendo, a lo mejor uno de los pocos rubros que hay hoy por hoy en el país que está levantando. Y sé que están ustedes trabajando de Rafaela, de lo que es la legislatura santaferecina con este tema de la maquinaria agrícola, de las autopartes. Cuéntenos un poquito de algunos proyectos. No, estuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto que impulsó el senador nacional Omar Perotti. La provincia de Santa Fe es una provincia muy importante, junto con Córdoba y la provincia de Buenos Aires, en la fabricación de maquinaria agrícola. Hay aproximadamente 850 empresas en la Argentina que dan empleo a casi 50.000 personas. Y había un beneficio fiscal de la devolución del 14% para bienes de capital que se establecía a través de un decreto y que cada año dependía si ese decreto se extendía o no se extendía. Con lo cual, para darle previsibilidad y planificación y poder pensar estratégicamente a largo plazo a este sector, se planteó de instrumentar esto a través de una ley y el agregado de las partes que contengan las agropartes que hacen a la maquinaria agrícola, que con mayor componente nacional tenga mayores beneficios. Claro. Esto, digamos, es en defensa de la industria nacional. Por supuesto. Y en defensa del empleo argentino. Evidentemente este año sí ha crecido, después de un año 2015 muy duro que ha tenido el sector en la fabricación. La Argentina y la provincia de Santa Fe en particular han sido pioneros en el mundo, desde el primer arado fabricado en Esperanza a fin del siglo XIX, o Senor en San Vicente, en la primera cosechadora de tiro animal, o Rotaña en Sunchales, que hizo la primer cosechadora automotriz del mundo. Incluso acá en Santa Fe, la primer cosechadora oruga para el arroz, o Basali en Firmat. Digo, la provincia de Santa Fe y la Argentina no comenzaron ahora con la maquinaria agrícola. Hemos sido pioneros en el mundo, y con lo cual es un sector a cuidar, y es un sector también que genera mucha mano de obra, ocupa mucha mano de obra, y además hay otros sectores industriales ligados a la maquinaria agrícola, como el caso de las agropartes. Así es. Así que bueno, digamos, es un tema enfocado en defensa de la industria nacional y el empleo nacional. Hace muchos años atrás, no me acuerdo si fue en el marco de una candidatura suya del senador Omar Perotti, charlando off the record, fuera de micrófonos, él hacía mucho hincapié fundamentalmente en lo que era el departamento de la capital y la industria. Y yo le decía, le digo, Omar, Santa Fe está muy estigmatizada con aquello de los empleos públicos, que es verdad, es una ciudad que crece al influjo también de lo que es la administración pública, ¿no? Pero él me dice, Carlos, dice, no es para tanto, dice, el departamento de la capital tiene una cantidad muy importante de industrias que no se conocen. Totalmente. Y digo, ¿por qué nosotros no lo fortalecemos, no lo impulsamos, no lo reactivamos esto, por lo menos en los medios y los mismos dirigentes de esta zona? Y no se le da mayor visibilidad. Exacto. Lo que pasa es que, como hacer la capital administrativa, como pasa en cualquier lado del mundo, eso tiene una presencia hegemónica muy fuerte, porque el poder político, administrativo, los tres poderes del Estado provincial están acá, entonces eso tiene mucha fuerza. Pero, digo, además del sector industrial del departamento, que es muy importante, Santa Fe es la segunda ciudad del país en mayor cantidad de investigadores por habitante de la Argentina. Desde a los centros de investigación, ligado a la universidad, ligado al CONICET, hace que Santa Fe tenga una proporcionalidad de cantidad de investigadores por habitante que es uno más importante de la Argentina. Con lo cual también pone en valor
y además este tema del conocimiento ligado al sistema productivo, ¿no? Sí, sí. Pero claro, lo que pasa es que, digo, al ser la referencia y la capital administrativa, que eso tiene mucho más peso político que sobresale sobre lo También otro, una ¿no? falencia de las cámaras empresariales también, ¿no? En el sentido de que no logran visibilizar precisamente al resto de la sociedad y del país lo que significa Santa Fe, el departamento de la capital. Yo creo que hay una actividad importante de la institucionalidad santafesina, no solamente el sector empresarial, sino de otras instituciones ligadas a los temas sociales o de la Sí. discapacidad. Tienen mucha dinámica, mucha importancia, hay muchos dirigentes preocupados a nivel deportivo, digo, También. hay clubes muy importantes, la Liga Santafesina de Fútbol, Sí, sí. pero los clubes que juegan en primera división, digo, también hay una institucionalidad acorde. Yo creo que, a ver, en cualquier lugar del mundo que uno ve donde están las capitales administrativas, eso tiene un peso propio que hace que sea mucho más preponderante que otros sectores. Diputado, la situación en Brasil fundamentalmente, lo que está pasando institucionalmente en Brasil con decenas de funcionarios corruptos que están presos, inclusive muchos, una presidenta como precisamente Dilma, que está en la mira de la justicia. ¿Esto afecta también la economía de Argentina, fundamentalmente lo que es nuestra región, la región centro? ¿Afecta notoriamente los tarifazos? ¿Cómo afecta, cómo ve usted, cómo percibe que afecta al empresariado esto de la crisis institucional de Brasil y las tarifas en nuestro país? Brasil venía en una situación de retracción económica antes y previo a la crisis política que tuvo con el desplazamiento, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y esto afecta a la economía argentina porque Brasil es el principal socio comercial nuestro y evidentemente al tener mayor retracción nuestro principal socio comercial hace que afecte a varios sectores de la economía argentina. Uno es el caso del sector automotriz, por ejemplo. Y por el otro lado, hay una necesidad de la industria brasilera de salir a colocar sus productos porque ha bajado el consumo en Brasil y esto hay un temor importante que no nos inunden de productos brasileros como tampoco nos inunden de cualquier otro producto importado, digamos. Cada país estamos siempre tratando de defender nuestra industria y nuestro empleo. Me parece que no solamente Brasil, sino que hay un mundo que permanentemente está en ebullición, con cambios, con problemas, con cosas inesperadas, porque esta salida de Inglaterra de la Comunidad Europea también era inesperado, porque me imagino que cuando... internacional. Exactamente. Me parece que vivimos en un mundo de turbulencia permanente y obviamente que las crisis políticas e institucionales nos afectan a Brasil y le afectan a los países donde Brasil tiene relaciones. Yo creo que es uno de los temas donde me parece a mí que más se ha equivocado el gobierno, porque me parece que tuvo que haber sido gradual o por lo menos estado estudiando o mirando sector por sector. Yo coincido que había que sincerar determinado tipo de costo de las tarifas energéticas en función de la cantidad de subsidios cruzados que había y como bien expresó el presidente, no podía ser que los sectores más adinerados de la ciudad de Buenos Aires paguen tarifas irrisorias y mucho más baratas lo que pagaban los sectores más pobres de cualquier ciudad del interior de la Argentina. Entonces, yo en eso coincido plenamente y que había que acomodar ese tipo de cosas. Me parece que se tuviera que haber mirado y estudiado algunos sectores sociales y algunos sectores de la economía. Muchas empresas electrointensivas han pasado a pagar casi 3 o 3 veces y media más de lo que venían pagando. Yo le pongo un ejemplo del frigorífico de mi ciudad, pasó de 600.000 a 2.100.000. Con lo cual, digo, son situaciones que hay que atender porque eso después impacta directamente sobre el nivel de actividad y la caída del empleo, obviamente. Me parece a mí que, bueno, que eso costó, me parece que hubo una responsabilidad también del gobierno provincial que la miró, la vio pasar y aplicó directamente la empresa provincial de energía los aumentos.
incluso Le echó la culpa a la nación. previamente en diciembre, antes de que la nación saque los subsidios y aumente la tarifa, en diciembre la empresa provincial llevó adelante un nuevo aumento. En 8 años aumentó 11 veces la tarifa de la empresa provincial de energía. Con lo cual también hay una responsabilidad del Estado provincial y del gobierno provincial en esta situación, que tuviera que haber puesto la luz y la voz de alerta antes que suceda todo esto. Y me parece que reaccionaron tarde, porque un mes después el gobernador le va a pedir una reunión a Aranguren para discutir y ver este tema. Nosotros incluso en la Cámara hemos presentado un proyecto de ley para constituir un fondo de 2.000 millones de pesos para que sea un fondo compensador para atender a este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo evoluciona. Creo que se ha reaccionado tarde, pero se ha reaccionado al fin y se está tratando de ver de cómo se acomoda. Obviamente que hubo planteos en la justicia donde la justicia falló para que se retrotraiga la tarifa, fundamentalmente lo último que fue el gas, y bueno, el gobierno reaccionó ante eso. Así que me parece que es uno de los temas más sensibles al bolsillo de la gente y donde evidentemente hubo una reacción porque, digamos, no, es imposible, inviable pagarlo, digamos. Diputado, me meto un poco en el tema político. Cuando terminó la elección provincial, la última, donde Miguel Lichi resultó ser gobernador electo, Omar Perotti, por el justicialismo, salió en tercer lugar. Yo le decía, cuando se hizo después de estas elecciones, un acto en la sede del PJ, le decía a Perotti, es la primera vez que un candidato que sale en tercer lugar surja tan bien posicionado para las próximas elecciones. Quedó muy bien posicionado Omar Perotti, hasta el punto que a nivel nacional también lo marca como un verdadero referente del justicialismo. ¿Cómo está el justicialismo en Santa Fe? Con vista precisamente a la elección del año que viene. ¿Qué está pasando? Si hay reuniones, si hay organizaciones, estrategias. Algunos hablan de que se puede armar una conjunción con el Frente Renovador a nivel nacional y a nivel provincial. Cuéntenos. Yo creo que el peronismo en la provincia de Santa Fe ha entrado en una nueva etapa con un recambio en su conducción y en su dirigencia. Y esto se produjo en junio con la asunción de todas las nuevas autoridades, encabezadas por el contador Ricardo Olivera como nuevo presidente del Partido Justicialista. Ricardo es una persona con larga trayectoria en el peronismo santafesino y muy respetado y reconocido por todos los sectores del justicialismo, pero también por los sectores políticos que no pertenecen al justicialismo. Y además de su larga trayectoria política, también con su trayectoria académica. Y estamos en una etapa donde indudablemente va a haber muchos cambios también dentro del peronismo en lo que hace a nuestra vida partidaria, porque así lo expresó Ricardo, que está con mucha gana y mucho tiempo en prefigurar varias cosas que tienen que ver con la vida social, económica, cultural que pasa en la provincia de Santa Fe, en armar un esquema de discusión dentro del partido con los temas que tiene la provincia, en lo que hace a las políticas públicas ligadas a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad, a la reforma de la Constitución, a la economía regional, a todos estos temas. Con lo cual, me parece que estamos prefigurando algo muy bueno de cara al futuro. Obviamente que nosotros estamos con mucha expectativa porque el senador nacional Omar Perotti, como bien decía, ha comenzado de muy abajo en las elecciones en el año 2015 y terminamos bien arriba y ganando las elecciones legislativas nacionales. Con lo cual tenemos muchas expectativas de cara al futuro. Y evidentemente estamos en un momento de cambio y de reconfiguración del peronismo a nivel nacional, ¿no? Donde evidentemente hay un acercamiento en lo que hace al debate legislativo y parlamentario entre diferentes sectores del peronismo y con compañeros del Frente Renovador, en este caso de Sergio Massa. Lo que está pasando a nivel nacional con procesamiento, con gente, con arrepentidos que están declarando y que afectan notoriamente a lo que es el gobierno anterior, de Cristina y también de Néstor Kirchner. ¿Cómo afecta no solamente al justicialismo, sino a la política en general? Casos de corrupción muy marcada, ahora con la hija de Cristina, con Florencia, con una caja
de seguridad de 5 millones de dólares, con Jaime preso, con Lázaro Báez, la obra pública. ¿Esto era la verdad la plata de la política? A mí me cuesta creer que sea la plata de la política esto. Me parece que evidentemente son hechos que todos detestamos y repudiamos y sentimos vergüenza ajena a este tipo de situaciones. Afecta no solamente, afecta a la sociedad en general, afecta a la política, afecta a los que, digamos, a las expectativas de la gente que todos los días se tiene que levantar y laburar y quiere vivir un poquito mejor, digamos, porque genera un nivel de pesimismo, descreimiento y bronca muy grande. Me parece que la justicia deberá investigar a fondo, actuar independientemente y esclarecer todo este tipo de cosas. Me parece a mí que también, por un lado, no hay que meter a todo el mundo en la bolsa, porque en todos los sectores también hay gente implicada, así como hubo funcionarios que recibieron plata o alguien que la entregó. Por supuesto. Pero me parece que no hay que poner a todo el mundo en la misma bolsa y que me parece que la justicia debería investigar. Yo creo que también... ¿Se terminó el kirchnerismo? Me parece que después de 12 años y haber perdido las elecciones el año pasado, me parece que hay un nuevo momento político en la vida del peronismo en la Argentina y una reconfiguración que evidentemente no nos va a ser resuelta un día para el otro, digamos, nos va a llevar mucho tiempo este debate, esta discusión hacia adentro, esta segunda renovación, como le gusta decir al presidente del bloque de senadores, Miguel Pichetto. Evidentemente que no, después de perder las elecciones, bueno, en Santa Fe, los que pertenecemos al peronismo también lo hemos vivido cuando perdimos en el año 2007, ¿no? Le hago una pregunta, a lo mejor estoy muy descolocado, a lo mejor voy a la banquina, no tiene nada que ver, pero se está hablando de renovación en el peronismo fundamentalmente, en muchos sectores. Massa hoy es uno de los referentes de la oposición que más mide a nivel nacional. El peronismo se está reubicando, está Urtubey, otros dirigentes justicialistas, Omar Perotti. Es muy descabellado pensar que Omar Perotti, como senador nacional, un hombre hoy muy destacado en la política argentina, sea considerado no solamente en la provincia, sino para algún lugar a nivel nacional en el futuro. ¿Está en la cabeza de Omar Perotti y de ustedes los rafaelinos pensar esto? Nosotros estamos... ¿O descabellado mi pensamiento? Nosotros estamos primero tratando de cumplir con la función a la cual hemos sido elegidos y cumplirla correctamente y hacer la mejor gestión posible. Y en segundo lugar nos debemos a la provincia de Santa Fe. O sea, nosotros tenemos un anhelo que es gobernar esta provincia y creemos que están en las condiciones dadas porque en estos 8 años el socialismo todavía no ha podido arrancar. Recién ahora está intentando Miguel Liche con una pesada herencia que le dejaron tratar de empezar a hacer algunas cosas. Con lo cual me parece que el peronismo y con Omar Perotti está en condiciones de pensar una estrategia para la provincia de Santa Fe. Nuestra cabeza está ahí, está en la provincia de Santa Fe, no está en otro lado hoy, ¿no? Está bien, no me descarta nada. Muchas gracias. No, gracias a usted. El diputado Roberto Mirabella, un hombre de extrema confianza de Omar Perotti, un protagonista de la política santafesina, hablando aquí en Nuestras Voces, en exclusivo. Después de esta pausa vamos a hablar con usted, vamos a comentarle algo de lo que está pasando con la Copa Santa Fe y algunos berrinches entre dirigentes de Colón y Unión. Después de la pausa, en vivo Nuestras Voces.